Bien, vamos a comenzar entonces haciendo un pequeño resumen de lo que pasamos el martes pasado. O sea, lo que hemos visto en general un poquito de las bienaventuranzas, porque como hemos visto, ¿cierto? Ellas no están de forma aleatoria, sino Claro. que va una consecutiva a la otra. Va Correcto. una tomadita de la mano. Es como decíamos, el ejemplo que tomábamos, como una cadena. Claro. Parte con el primero y luego viene el segundo y así. ¿Cierto? Claro. Es una cadena que se va construyendo, ¿verdad? Y va tomando esa fuerza que es la fuerza que da, ¿verdad? Esa cadena, cada eslabón que se va agregando a la cadena va dando más fuerza. Así que, bueno, veamos, ¿verdad? Este resumen para que comencemos ya. Dejarle también la invitación a los hermanos, si alguien tiene alguna petición de oración, pueda dejarla en el cajón de comentarios. Nosotros vamos a estar pidiendo y orando, ¿verdad? Clamando por esa oración al término, ¿verdad?, de este estudio. Dicho eso, veamos entonces lo que hemos estado pasando en el libro de Mateo, capítulo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿verdad? En el Sermón del Monte se nos dan una serie de características que identifican, ¿verdad?, a aquellos que son súbditos del reino de Dios. ¿Ya? Claro. Eso siempre lo tenemos que recalcar, ¿verdad?, que estos son características de aquellos que son súbditos del reino de Dios. Claro. Amén. Primeramente hablamos sobre los pobres en espíritu. Y esa vendría siendo la primera característica de aquellos que le pertenecen a este rey. El primer eslabón, ¿ya? El primer eslabón. Habla sobre los pobres en espíritu, ¿ya? Aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual y por lo cual, por el producto de esta bancarrota espiritual, ¿verdad? Ven esa realidad pecaminosa en sus vidas y lloran por su pecado, ¿verdad? Ellos lloran por su pecado. Veamos también La sobre... segunda característica. Claro, veamos también sobre los mansos, ¿verdad? Esta sería la segunda característica. La tercera, porque O sea, la primera son pobres en espíritu, pobres en espíritu, claro. los segundos los que Los que lloran, claro, ahí luego tenemos la tercera. Entonces, los mansos. haciendo un resumen, porque como que nos enredamos, ¿ya? Los pobres en espíritu, primer eslabón, ¿ya? Los que lloran, segundo eslabón. Los mansos, y ahí tenemos el tercer eslabón, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está bien. Y estos, aquellos que se dejan moldear por Dios, ¿verdad? Estos son los mansos que se dejan moldear por Dios, ¿ya? Esperan estos mansos y descansan en Dios, ¿ya? Ellos saben estos mansos, ¿verdad?, que no merecen nada, pero también saben y tienen claro, ¿verdad?, que Dios no les dará nada malo. Amén. Anhelan fervientemente la justicia de Dios, anhelan esa santidad en cada área de su vida y también en su alrededor, y esperan ser revestidos, ¿verdad?, de la justicia de Cristo a plenitud en un futuro, ¿verdad?, con Dios. Son misericordiosos y compasivos estas características, ¿verdad?, que muestra acá. Llegan a tener esa misericordiosidad, ¿verdad?, esa compasión y hacen accionar, ¿verdad?, todo esto al ver el dolor de quienes sufren, ¿ya? Debido a que Dios ha sido con ellos, ¿verdad? Entonces ellos también lo son con los demás, ¿ya? Ahora el Señor Jesucristo sigue avanzando en estas características y nos dice que los ciudadanos de este reino también son limpios de corazón, en el versículo 8 que vamos a comenzar ahora en esta tarde, ¿verdad? ¿Y qué lo hacen? Sí, dice verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Como podemos ver nuevamente, el mensaje de Cristo es totalmente opuesto, ¿verdad?, al mensaje natural del hombre, se podría decir, o a lo que acostumbra el hombre, ¿verdad?
Cristo dice que los puros de corazón son felices. En cambio, el mundo nos dice que aquellos que son felices, ¿verdad? Aquellos que poseen cierto grado de malicia y astucia, esos son felices. Ya que así consiguen todo lo que quieren. ¿Ya? Para ellos, ser una persona recta y honesta es malo, porque, bueno, si no pasas a llevar a alguien, ¿verdad? O sea, esto lleva espérame, ahí está, porque te pasan y acá. Pero son solamente aquellos que son limpios de corazón los que verán a Dios. Los demás están condenados a vivir una vida desgraciada, sin esperanza y sin Dios. Amén. Sí. Claro, entonces, bien, como bien decía Pedro, ¿cierto? En el mundo como que se nos da otro tipo de enseñanza. Lo que se nos dice es que prácticamente hay que ser como más una persona que no es buena, por así decirlo, que no es honesta, una persona que no... Porque si uno es de esa forma, es como que lo toman como uno como que es tonto, ¿ya? Aquel que es honesto, aquel que se rige de manera recta, aquel que no quiere dañar a nadie, es mirado en menos. Y de hecho muchos abusan de las personas que son así. Pero como vemos acá, Cristo nos está enseñando que aquellos que son así, que son honestos, ¿cierto? Que son rectos, que son tan claros, ¿cierto? Ellos son los que verán a Dios, ¿ya? Y que no es así como se nos enseña en el mundo, que aquí podemos ver nuevamente, ¿cierto? Que el mensaje que en el mundo se transmite es totalmente opuesto al mensaje que el Señor nos está enseñando acá. Bueno, como lo hemos visto, ¿cierto? Consecutivamente en cada una de las bienaventuranzas. Ahora, ¿qué significa, cierto, esto de ser limpio de corazón? En primer lugar, la frase en sí, esa limpio de corazón, transmite esta idea que les decía yo, de rectitud, de honestidad y de claridad, ¿ya? Nuevamente, la frase limpio de corazón transmite esta idea, ¿cierto?, de rectitud, honestidad y claridad. Aquí no vemos ningún tipo de nubosidad, no vemos nada oscuro, nada a medias, no. Claro, algo recto, honesto, ¿ya? Y cuando habla de limpio, ¿cierto? Está hablando, bueno, nosotros cuando vemos que algo está limpio, obviamente lo primero que pensamos es que no está sucio, que no hay mancha, ¿ya? Si tomamos por ejemplo, un vaso, antes de usarlo vemos que esté limpio, que no tiene suciedad, que no está con mancha, ¿cierto? Y justamente esa idea, ¿cierto?, de limpio, de la palabra limpio, en el original, ¿cierto?, nos da esa idea de algo puro, de algo sin mancha, que no tiene suciedad, pero también va enfocado en que no tiene algo mezclado, en que no está adulterado, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Porque al tener el significado de esto, salen de ahí dos ideas, ¿ya? Amén. Basados en este significado. Fluyen de ahí dos ideas. La primera es que está hablando de una pureza interior, Claro. enfocándose en lo moral, ¿ya? Que obviamente está en total oposición, ¿cierto?, a la imagen externa de pureza, que por ejemplo hemos visto con los fariseos, Claro. con ellos, ¿cierto?, con los religiosos que hemos estado viendo, ¿cierto?, en el contexto de Jesús, que ellos tenían una apariencia externa de piedad, una apariencia externa de pureza, pero lo que se nos está transmitiendo acá con esto, el limpio de corazón, no está hablando, el primer punto que se desprende de este significado, es que habla de una pureza moral interior, ¿ya? Y la otra idea es que habla de un corazón que no está dividido, sino que es de un corazón honesto, ¿ya? Un corazón que no está dividido en la devoción para con Dios y tiene un compromiso claro con Dios, es sincero en todo aspecto, no hay división, no hay otros motivos, sino que lo único que lo mueve es gratitud a Dios, adoración a Dios, agradar a Dios, se mueve por Dios, ¿ya? Entonces ahí vemos las dos ideas y las vamos a ir viendo, ¿cierto?, ahora, ¿ya? Para que vayamos entendiendo. Bueno, habiendo comprendido eso, cuando la Biblia
¿cierto? Bueno, yo creo que les quedó más claro. Cuando la Biblia habla, ¿cierto?, acerca de corazón, no se está refiriendo al órgano vital, al que está ahí en nuestro sistema circulatorio, no se está refiriendo al órgano, sino que cuando la Biblia usa la palabra corazón, como en este caso en el verso 8, cuando nos dice bienaventurados los de limpio corazón, no está hablando del órgano, sino que está hablando, ¿cierto?, de forma metafórica, ¿ya? Y se está refiriendo al interior del hombre. Claro. Se está refiriendo al interior del hombre, se está refiriendo al asiento de nuestra personalidad, ¿ya? Lo que incluye nuestra mente, incluye nuestro intelecto, incluye nuestras emociones, incluye nuestra voluntad. Amén. O sea, todo lo que somos, ¿ya? Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros hacemos, son un reflejo de lo que somos. Y a eso que nosotros somos, la Biblia le llama corazón. No sé si se entiende. ¿Ya? De hecho, hay un proverbio que habla un poco acerca de esto. Dice Proverbios 23:7, si usted gusta lo puede anotar. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces ahí podemos corroborar, ¿cierto?, que cuando la Biblia habla de corazón, está hablando a nuestro interior, a todo lo que nosotros somos, ¿ya? A todo lo que pensamos, sentimos, obramos, todo lo que somos, a eso la Biblia le llama corazón, a nuestro ser, a nuestra personalidad, al asiento de nuestra personalidad, a nuestro hombre interior, ¿ya? A eso es lo que se está refiriendo acá la Biblia cuando habla de corazón. Es metafórico, no es literal, para que lo vamos a ir esclareciendo un poco más este tema. Bueno, y precisamente entendiendo, ¿cierto?, a qué se refiere con corazón, que ya entendemos que es el asiento de nuestra personalidad, ¿cierto? Todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo, ¿cierto? Todo nuestro actuar, nuestra forma de hablar. Ese es nuestro corazón, ¿cierto? Es ahí, en el interior del hombre, donde Dios quiere trabajar, ¿ya? Y es ahí a lo que se refiere Jesús cuando menciona corazón acá en el verso 8, ¿ya? Entonces, la pureza que Jesús está hablando acá, estamos viendo que no es una pureza externa, que era el primer punto que hablábamos ahí, ¿cierto? Que se desprendía, ¿cierto?, del significado de esta frase, que era una pureza interna, Claro. no externa. De eso es lo que está hablando aquí Jesús, de una pureza interna, ¿ya? A eso es lo que se refiere esta bienaventuranza, no es externa, es interna, ¿ya? Es una pureza que alcanza todas nuestras partes más profundas, ¿ya? Alcanza nuestros pensamientos, alcanza nuestra voluntad por sobre todo, alcanza nuestro intelecto, nuestras emociones, todo es tocado por esta purificación, ¿ya? Entonces, esta pureza toca el centro de nuestra personalidad. Como les decía, purifica nuestra mente, purifica nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo va cambiando, ¿ya? Entonces, Dios no quiere transformar, a lo que vamos con esto, no quiere transformar solamente nuestras apariencias externas, sino que Él quiere transformar el corazón del hombre. Él quiere transformar el corazón del hombre, no solamente que por afuera parezcamos una apariencia, una fachada. Porque si no hubiese tenido se podría decir vulgarmente, ese encontrón con los escribas y los fariseos, si hubiese sido externo. Claro, porque aquí estamos viendo eso, que esta transformación interna se diferencia totalmente, rotundamente, ¿cierto?, de esta religión externa, superficial, y de los fariseos y los escribas, ¿ya? Jesús afirma que es ahí, en el ser interior, en el centro mismo de cada uno de nosotros, en el centro mismo del hombre, es ahí donde Dios requiere pureza, ¿ya? Y esto no es una verdad nueva, hermano. No es que a Jesús se le ocurrió ponerlo aquí, ¿cierto?, que justo en el Sermón del Monte se le ocurrió poner esto acá y decirle a aquellos que estaban ahí de oyentes, a sus discípulos y a la multitud que estaba ahí también prestando oído. No es algo que se le ocurrió, no es algo nuevo que viene con Jesús, sino que esta es una antigua verdad que había sido olvidada
mayoritariamente, ¿cierto? Bueno, por el pueblo, pero enfocándonos sobre todo en los líderes religiosos, que eran prácticamente los maestros de la palabra, ¿cierto? Eran los que tenían que transmitirla al pueblo. Y esta verdad había sido olvidada entre tanta ceremonia, entre tanta tradición, ¿cierto? Fue olvidada, fue dejada en un segundo plano, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esta no es una verdad nueva? Porque ya había sido, ¿cierto?, escrito algo con referencia a esto. Porque cualquiera puede decir, no, que eso sale solamente en el Nuevo Testamento. No es válido, no. Estaba, ¿cierto?, ya registrado en el Antiguo Testamento. ¿Ya? En Proverbios 4:23 dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, la advertencia, ¿cierto?, del escritor de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, te está llamando la atención a que hay algo más profundo, a algo que propulsa todo lo demás. Ahí está el epicentro, y de ahí es como los sismos, ¿cierto? Empieza en el epicentro y de ahí se empieza la onda a expandir aún más y abarca mucho más. Así también, nuestro interior, ¿cierto?, que empieza hacia afuera a salir todo, muchas cosas, como lo vamos a ir viendo, no me voy a adelantar. Claro. ¿Ya? Pero es ahí en ese lugar, en el centro del hombre, donde Dios quiere trabajar, y ahí, ¿cierto?, se da esa advertencia: guarda tu corazón, por algo será. Claro, Guarda tu corazón. Ya venía desde atrás eso, pero había sido dejado de lado. Había una noción, una enseñanza ya sobre el corazón para el pueblo, en este caso de Dios, de que algo hay en el corazón, algo está hablando Dios sobre el corazón. Y quiere, como bien decías tú, Dios quiere trabajar en el corazón del hombre. O sea, no es ahora en el Nuevo Testamento o aquí, sino que desde el principio Dios quiere obrar, quiere hacer algo en el corazón del hombre. Claro, entonces, enfocándonos, ¿cierto?, en los líderes religiosos del contexto, ¿cierto?, ellos eran muy cuidadosos en cuanto a lo que hacían de modo externo, pero no prestaban mucha atención a lo que era por dentro. De hecho, en una ocasión Jesús le habla acerca de esto. En Marcos 7, del 15 al 23, dice así: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que de todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del hombre y contaminan al hombre. Amén. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que esta pureza que Dios quiere llevar a cabo en el hombre es interna. ¿Por qué? Porque se nos está llamando la atención acerca del corazón del hombre. Algo hay malo en el corazón del hombre. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo acá. O sea, los líderes de aquel entonces se enfocaban solamente en lo externo, dejando de lado lo interno, ¿cierto? Algo que ya se les había enseñado anteriormente. Por eso es que Nicodemo no entendía cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Él pensaba que era imposible para él volver al vientre de su madre, pero él estaba hablando de esto mismo. O sea, Dios quiere limpiar el corazón del hombre, ¿verdad? Y al limpiar el corazón, al poder él ingresar y tomar el control del corazón del hombre, empieza a haber un cambio nuevo. Y ese cambio es un nacimiento nuevo.
Entonces, como podemos ver, aquí no hay algo que digamos, no, no, es que en mi corazón no. En el corazón del hombre están todas estas cosas. No, es que algunos dicen, Es claro, que yo no cometo nada de eso. En mi corazón está todo eso que está ahí. Todo lo que dice, engaño, esa envidia, la maldad, La soberbia. el homicidio, porque el homicidio Dios lo dejó bien, Jesús lo dejó bien claro, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, todo eso está dentro de mi corazón. O sea, ahí mora todo eso. Por eso que Dios quiere entrar, Jesús que habla sobre esto, que hay un trabajo que Dios quiere hacer en el corazón del hombre. Ahí, en esa parte. ¿Por qué? Porque ahí está toda esta maldad. Ahí está toda esa suciedad, se puede decir, ese cachure, toda esa Claro, de repente apuntamos a las personas barro, que juntan... sucio, esa inmundicia, ¿verdad? Muchas veces apuntamos a las personas que juntan, dicen cachureo, ¿cierto? Ah, Lo que lo llaman los que sí. tienen mal de Diógenes, pero Claro. al fin y al cabo el hombre tiene mal de Diógenes en su corazón, Desde- guardando desde- todas esas cosas, ¿cierto? Desde el vientre de nuestra madre dice que nosotros ya venimos y atraemos todas esas cosas. Claro, entonces, muchas veces pensamos que es lo externo, ¿cierto?, lo que nos contamina, así como pensaban los líderes religiosos, porque, por ejemplo, en ese contexto, ellos estaban culpando, ¿cierto?, ¿por qué tus discípulos no cumplen con tal ritual del lavamiento de manos y comen pan con las manos sucias? ¿Por qué no se apegan, ¿cierto?, a las reglas hechas por la tradición de los ancianos, Claro. ¿cierto?, que eran tradiciones de hombre, ¿ya? Entonces se estaban apegando solamente a un formalismo, y aquellos que no se apegaban al formalismo que de ellos, ¿cierto? A estas cosas hechas de hombre, ellos le apuntaban, ¿cierto? Y lo culpaban de impuro. Pero aquí Jesús les dice, o sea, no hay nada fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar. Haciendo, ¿cierto?, limpios los alimentos, como leíamos ahí. O sea, en los alimentos no está el problema, sino que hay un problema mucho mayor. O sea, si tú estás diciendo que lo que de afuera te contamina, aquí no. ¿Ya? Porque muchas veces pensamos que es lo externo que nos contamina, ¿cierto? Y culpamos a lo que nos rodea. Decimos muchas veces que son las circunstancias las que me llevaron a hacer eso. No, es que las circunstancias me empujaron a hacer. Yo no lo quería hacer, pero me empujaron a robar. Las circunstancias me empujaron. No había otra salida. Tuve que mentir, ¿cierto? O a veces decimos, no, es que el ambiente donde yo vivo, el ambiente es muy malo, entonces puede contaminarme, ¿cierto? Y enfocamos, ¿cierto?, el problema en lo que nos rodea. Yo no soy el problema, lo que me rodea es el problema. Pero aquí estamos viendo que el problema no son las cosas externas. Jesús está diciendo claramente que el problema está en el corazón del hombre, está en nuestro corazón. Claro. O sea, en otras palabras, aunque las circunstancias sean perfectas, hermano, y tenga abundancia de todo, no tenga ningún tipo de necesidad, eso no quiere decir que el hombre no va a pecar. Un ejemplo claro lo tenemos con Sodoma. Claro. Ellos tenían abundancia de todo, pero su corazón se rebelaba contra Dios. Y hacían todo tipo de clase de mal contra Dios. Y Dios por eso después envía juicio ahí. Y tenían abundancia de paz, o sea, de pan. Abundancia de pan, y había mucha ociosidad ahí. Y se entregaron, ¿cierto?, a todo tipo de pasiones, ¿cierto? Entonces, muchas veces decimos, no, es que si las circunstancias cambiaran, yo dejaría de hacer tal cosa. Si el ambiente es perfecto, si me cambio de aquí y me voy a otro. No, es que allá en San Bernardo es muy malo, allá me contamina estar ahí. Y aunque esté en el lugar donde esté, el hombre lo va a echar a perder. Póngale un lugar muy bueno, el hombre lo va a echar a perder igual. Aunque esté donde esté. ¿Por qué? Porque es de dentro del corazón del hombre donde están las maldades. Amén. El lugar no es el problema, O la condición. o la condición, o la circunstancia, sino que nuestro problema es nuestro corazón. Y es justamente ahí, en nuestro corazón, donde Dios quiere trabajar. Es ahí donde estas acciones perversas, estos malos caminos comienzan. ¿Por qué? Porque es ahí donde se aloja el pecado. Es ahí donde mora el pecado, ¿cierto? Volvemos a decir, o sea, muchas veces oímos por todos lugares, no, es que escucha tu corazón. Pero, ¿qué nos dice Jeremías? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿no está diciendo? Más que todas las cosas, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Amén.
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jeremías 17, 9 y 10 estoy, hermano, leyendo. Pruebo la mente, dice, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es ahí, en el corazón, engañoso, perverso, es ahí donde se aloja el pecado. De ahí nada bueno va a salir. Entonces lo que más se nos está enfatizando ahí en la escritura es que usted no escuche su corazón, porque es engañoso y perverso. Y el Señor lo conoce, el Señor conoce todas las cosas. A él nadie le oculta nada, cualquiera, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y Jesús mismo también lo vamos a ver más adelante, cuando dice que prácticamente aquellos que piensan que porque no llevaron, ¿cierto?, a una obra tangible, ¿cierto?, lo que desearon en su corazón, entonces como no lo llevaron a cabo, no son culpables, ¿cierto? Decir, no, es que yo deseo a tal cosa, yo deseo a tal mujer, yo deseo tal hombre, ¿cierto? Y aquel que ya desea en su corazón, ya es culpable de adulterio, enfocándonos, ¿cierto?, ya en otra mujer, ¿cierto?, que no sea la propia o algo así. Ya es culpable, aquel que no es necesario, ¿cierto?, llevar a cabo el homicidio. Porque ya al tener en nuestro corazón odio contra alguien, ya somos culpables de homicidio, ¿cierto? Entonces, no es poner, menos mal que no lo lleve a cabo. No, aquí el Señor conoce todo. Él escudriña nuestra mente. Él conoce nuestro corazón y según nuestro corazón, el camino que nosotros tomemos, Él le va a dar a cada uno su pago. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo acá. En nuestro corazón mora el pecado. Y de hecho fue el pecado, hermano, esta abundancia de maldad. Este es el problema del hombre, ¿cierto? Ese problema fue el que llevó, ¿cierto?, a la destrucción del mundo, ¿cierto?, de la tierra, en el diluvio, en el tiempo de Noé. Génesis 6:5 dice así: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer lo bueno, no, hacer mal. ¿Y después qué cayó? Juicio. Bueno, hay algo bien claro. O sea, si nosotros, como cristianos, ¿verdad?, como seguidores de Jesús, le fallamos, porque le fallamos a nuestro Señor muchas veces durante el día, durante nuestro caminar. Imagínense cuánto más aquel hombre natural que no tiene a Dios en su corazón, ¿verdad?, que no conoce, ¿verdad?, la Escritura, que no conoce la palabra de Dios y que se niega a conocerla. ¿Cómo está ese hombre? ¿Cómo está ese corazón de ese hombre? Donde emana todo esto, todos los días está emanando, ¿verdad? Todos los días está, se podría decir, naciendo maldad de ese corazón. Es por eso que hay estos hombres, ahí en Génesis 6:5, ¿verdad? Estos hombres de la tierra que estaban alejados de Dios, ellos estaban consumidos por la maldad de su corazón. Estaban consumidos y ya no había vuelta atrás en ellos, porque ya ellos estaban condenados. O sea, no quisieron escuchar a Dios, no tenían a Dios en su corazón. ¿Dios qué hace? Elimina. Claro, porque la misma Escritura nos dice que no era pregonero de la paz. Él comunicaba, ¿cierto?, el mensaje, que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, claro, pero yo siempre cuando le digo a mi hija, los animales hicieron caso, subieron al arca, pero el hombre rechazó a Dios. Claro, subieron más animales que hombres. El hombre rechazó a Dios, ¿cierto? Entonces podemos ver acá que el problema no son las cosas externas. Yo no puedo decir, no, es que las circunstancias, no, es que el ambiente, es que las amistades van a corromper a mi hijo. Sí, bien, sí, muchas veces hay influencia, pero ¿por qué hay inclinación a caer en eso? Porque nuestro corazón es malo.
porque por eso se inclina, porque como decía ahí, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Por eso se inclina a la maldad. Claro. Por eso nos inclinamos a la maldad. Por eso que también la Escritura le habla a los padres sobre la instrucción por el hijo, ¿verdad? Que hay que instruir al hijo, ¿verdad? Que hay que instruir, ¿verdad? Instruye al niño en su... Ni aun cuando fuere viejo se apartará de él. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Nace con esa maldad, nace en pecado, ¿verdad? Y él siempre se va a inclinar a hacer lo malo, a desobedecer, a gritarle, a golpear al papá, a la mamá. Pero ahí es cuando tiene que empezar a pescar ¿verdad? Como se dice, el sartén por el mango, ¿verdad? Y enseñarle a ese niño. Porque lo que más cuesta, hermano, yo siempre lo he dicho, y se lo he dicho a muchos compañeros, lo que más cuesta, ¿verdad? Es enseñar lo bueno. Porque lo malo, como aquí ya lo tenemos claro, lo malo, ¿verdad? No fluye. Está ya arraigado ahí en el corazón desde chico. Entonces, y entre más, ¿verdad? El niño va creciendo y menos lo corrijamos, va a ser peor, ¿verdad? Porque ya después va a querer soltarse de nuestras manos, ya no va a hacer caso, ¿verdad? A sus padres, porque él, dentro de toda esa maldad y todo lo que tiene en su corazón, va a pensar que lo que está haciendo está bien, que hablarle mal a los papás, faltarle el respeto a los papás, faltarle el respeto a los mayores, faltarle el respeto a sus hermanos, está bien, porque a mí el mundo me está diciendo, escucha tu corazón, escúchalo. No, y el mundo lo festeja. Cuando un niño falta el respeto a un adulto, lo festejan, se ríen, entonces el niño después dice, lo que estoy haciendo es divertido. Está bien, no, más que nada, está bien, el niño lo asocia a que está bien, ¿verdad? Lo asocia a que lo que él hace está bien porque todos están de acuerdo con él. O sea, no hay una corrección. No hay una corrección, entonces él lo sigue haciendo y después lo va a seguir haciendo mucho más peor. Entonces, vemos que el hombre, desde que nace, ¿verdad?, necesita ser instruido. De hecho, Isaías, ¿cierto? 1:16-17 dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Como bien decías tú, o sea, lo malo no fluye. La escritura aquí nos dice, dejad de hacer lo malo. Y aprended a hacer el bien. O sea, lo malo no fluye, pero tenemos que aprender a hacer lo que es bueno, ¿cierto? Buscar juicio, buscar rectitud, dar rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, nos está enseñando, nos encamina a hacer lo que es correcto, ¿cierto? Porque lo malo lo sabemos hacer. O sea, de repente ni siquiera lo pensamos y ya lo estamos haciendo. Y él también nos da un punto importante, porque él dice, dejad de hacer lo malo y aprended. O sea, aprende. O sea, tenemos que aprender a hacer lo bueno. ¿Y cómo aprendemos a hacer lo bueno? Aquí está. Ahora el Señor nos está enseñando una vez más a hacer lo bueno, a buscar lo bueno. Y claro, o sea, imagínate a la edad, no sé, pues, a la edad que yo, Dios alcanzó mi vida y por gracia y la gloria, ¿verdad?, es para Él. Tocó mi vida, todo ese tiempo yo, ¿verdad?, estoy aprendiendo, ¿verdad?, a hacer lo bueno. Pero todo ese tiempo, padre, yo no sabía. Claro, en ignorancia uno hacía muchas cosas. Claro, entonces ahora estoy aprendiendo a hacer lo bueno, o sea, Dios me está enseñando constantemente a hacer lo bueno. ¿Por qué tengo que hacer lo bueno? Porque Él quiere gobernar ahí, ¿verdad?, en mi corazón. Y cuando quiere cada vez tomar el control completo de mi corazón. Entonces, si yo me niego a eso, y también hay algo que siempre nosotros decimos, que, ¿verdad?, el espíritu está ansioso, quiere, pero el cuerpo, ¿verdad?, la carne, se niega. Claro. Entonces, hay una lucha constante, ¿verdad? Imagínense, hay una lucha constante del cristiano en esto, pero imagínense esa persona que no tiene Dios, esa persona que rechazó a Dios, esa persona que no quiere escuchar la palabra de Dios porque dice que es un aguafiesta este Dios para su vida, porque viene
viene A a quitarle todos los su libertad, viene a quitarle su libertad, viene a quitarle, ¿verdad? Muchas cosas que para él, ¿verdad? Son, bueno, Para ellos son su alegría. son su alegría. ¿Por qué? Porque están entregados, ¿verdad? A esta voluntad del corazón. Que gobierna, ¿verdad? ¿Qué decíamos? El intelecto, ¿verdad? La mente, La la mente, voluntad, los las pensamientos, emociones, todo eso. Entonces, por eso, Dios tiene que hacer un trabajo personal con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Porque tiene que llegar ahí, al fondo de todo esto. Al fondo de este corazón donde está todo malo. Tiene que empezar con cada punto de nuestra vida, de nuestro corazón. Todo eso malo tiene que ir sacándolo y va a ser un trabajo, ¿verdad? Que va a llevar tiempo, pero Dios dice que Él va a estar con nosotros hasta el último de nuestros días, Claro. ayudándonos, ¿verdad? Para poder tener ese control ahí, para tener todo eso controlado ahí en Claro. el corazón. Ahora, bueno, claro, nos deja hasta este punto, ¿cierto? Al estarnos sumergiendo en la palabra, que no tenemos que, ¿cierto? Que están echando la culpa a lo externo, sino que el problema es interno. Pero por naturaleza pecaminosa del hombre siempre estamos buscando un culpable y el culpable siempre son los que están al lado. Cualquier cosa puede ser culpable, yo no, pero yo no. La serpiente Y lo dice- vemos desde el principio, como con el ejemplo que pone acá el pastor, o sea, desde el principio estamos viendo que se está evadiendo la responsabilidad. Ahí lo vemos desde el principio, desde los primeros padres, ¿cierto? Dice, ¿por qué hiciste esto? No, es que fue la mujer. ¿Y tú por qué hiciste esto? No, es que fue la serpiente, ¿cierto? Y bueno, y hoy en día siempre vemos que las personas cuando se les pregunta el por qué, no, es que las circunstancias fueron, no, es que esto fue, no, es que el lugar donde yo vivo, no, es en el corazón, ¿ya? Eso siempre- Claro. sí, sí, sí. Es ahí donde En Dios lo- tiene que purificar en el hombre. En los matrimonios siempre se ve eso, no, es que el otro, es que él fue. Claro, ¿por qué se rompió el O matrimonio? No, ella es que fue. el otro tuvo la culpa. Claro, el otro, es que siempre estamos Evadiendo evadiendo, responsabilidad. incluso, Mm. ¿te acuerdas que una vez estuvimos hablando, te acuerdas que hay cosas que el hombre hace y le echa la culpa a Satanás? Sí, no, es que, claro, el diablo fue el que metió la cola. El diablo metió su cola y el otro... ¿Y yo qué hice ahora? O sea, el enemigo, ¿cierto? Dice la escritura que nos tienta. Claro, Pero el que cae, el que acepta la tentación y cae en ella y que entra ahí con todo, hasta con pies peladitos, somos cada uno de nosotros, así es. ¿cierto? Pero muchos, ¿cierto? Le echan la culpa al enemigo. ¿Qué hice yo ahora? Sí. Claro, como- Fuiste tú. Claro, Tú fuiste el que tomó la decisión. Yo te presenté ahí y todo maravilloso, pero el que tendió la mano y que tomó del fruto prohibido y comió, fuiste tú. claro. Sí. Esto aquí no... es ¿cuánto se llama? Es algo que viene de nosotros, que corazón, claro, el corazón está malo, y si está malo, viene el tentador, ¿verdad? Y te sumerge más en lo que... en la- Claro, te ofrece lo que tú anhelas. Claro, Te lo muestra de manera como Eva, pues vio que se veía bonito, ¿cierto? Era tentador. Y que era tentador de comer, ¿cierto? Así mismo, claro. ¿cierto? Se nos presenta, ¿ya? Entonces, bueno, como hemos visto, ¿cierto? Es un trabajo interno. Y enfocándonos, ¿cierto? Nuevamente en estos líderes religiosos, ellos tenían un aspecto externo de la santidad, ¿ya? Pero no solamente ellos, o sea, muchas veces nos enfocamos solamente en ellos, que ellos eran así, que Jesús los enfrentaba continuamente y les decía sepulcros blanqueados, porque por fuera la fachada está blanquita, radiante, parecen de verdad, emanan santidad, déjenme tocarlo, ¿cierto? Para que se me pegue a mí. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos, ¿cierto? Pero ellos no solamente en ese entonces sucedía eso, no solamente ellos, ¿cierto? Estaban cegados con todo tema de ritualismo y con reglas de hombre, hermano, porque cosas que ni siquiera la palabra de Dios dice, ellos la tenían en las tradiciones de los ancianos, como por ejemplo los tipos de cosas que muchas veces acusaban a los discípulos eran con referencia a la tradición de los ancianos, y basándose en eso, los culpaban de impuro o los culpaban de quebrantar la ley, Claro. cuando nunca fue así, ¿ya? Entonces, pero ellos no eran los únicos que cometieron ese error, sino que hoy en día, lamentablemente, hay muchos que también están cegados por lo mismo.
Así es. Porque se les ha enseñado, ¿cierto? Y se sigue enseñando, hermano. A veces abiertamente y de repente llega a dar pena, ¿cierto? Porque producen los mega eventos y se reúne tanta gente. ¿Para qué? Para venir a oír que ser cristiano es apegarse a una serie de normas. Que es solamente que tú no tienes que beber alcohol, que no tienes que fumar, ¿cierto? Que no tienes que usar cierta ropa, ¿ya? Que no tienes que juntarte con tales personas, que no tienes que ir a tal lugar, que no tienes que escuchar cierta clase de música, ¿cierto? Se le enseña que ser cristiano es eso, que basta, ¿cierto? Y la guinda de la torta es que pronuncien el nombre de Jesús, ¿ya? Mágicamente. Claro, es como una palabra mágica, ¿cierto? Pronuncia el nombre de Jesús y todo será hecho, ¿ya? Pero no, es como un conjunto de reglas, es como, a ver, no beber alcohol, ticket, lo tengo. No fumar, ya, ticket, también no fumo, ¿cierto? No uso cierta ropa, no ando vestida así como las del mundo. Entonces ya, ticket, uso mi falda hasta los pies, ticket, ¿cierto? Tú usas corbata para ir a... Ticket también, ¿cierto? Ay, estoy listo, soy cristiano. Y falta la Biblia abajo del brazo. Ahí ya se complementa la vestimenta, ¿cierto? Soy cristiano, para que todos lo vean. ¿Ya? Pero ellos están engañados con esto, ¿ya? Porque sin darse cuenta están cayendo en el mismo hoyo de los líderes religiosos de aquel entonces, del tiempo de Jesús, ¿ya? Porque si alguien no se apega al formalismo, este conjunto de reglas, ¿cierto?, hechas por hombres, entonces ellos lo acusan de impuro, lo acusan de cualquier cosa, no, lo hacen a un lado, ¿cierto? Pero Cristo, hermano, no aceptó esa visión tan simple de la santidad externa, porque es algo simple, cualquiera puede venir, ¿cierto?, y disfrazarse de cristiano. Si es así, oh, qué fácil es ser cristiano. No fumar, no tomar. Una persona que no conoce al Señor, quizá ni siquiera es dado a su oficio, ¿cierto? Pero no, Cristo no aceptó esa visión tan simple de la santidad externa. De hecho, en un momento, él encara, ¿cierto?, a estos líderes religiosos, los escribas y los fariseos, ¿ya? Que muchas veces, como les decíamos, se enfocaban solamente en lo externo, descuidando su condición interna. Por ejemplo, cuando lo veíamos ahora en Juan, cuando querían solamente eliminar a Jesús, tenían odio en su corazón hacia Jesús, querían eliminarlo, pero no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse. Ya estaban más que contaminados con el odio y toda la perversidad que había en su corazón. En fin, ¿ya? la hipocresía. Claro. Entonces, Mateo 23, del 25 al 28, Jesús les dice así. Porque Jesús conoce el corazón del hombre, es Dios, el Hijo de Dios. Les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis, óigalo bien, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que es lo que yo les decía hace un momento, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, Jesús no aceptó esta visión tan simple de esta purificación, esta santidad externa. No. Y sus seguidores no son los que se apegan a ella, a estas cosas externas hechas por hombres, no. Sus seguidores no son ellos, sino que son aquellos que son transformados por Dios desde el corazón. Dice Spurgeon, Cristo estaba tratando con su naturaleza interna y espiritual. ¿De quién? Del hombre. Él hizo esto más o menos en todas las bienaventuranzas. Y golpea el centro del objetivo cuando no dice bienaventurados los de limpio lenguaje o los de limpia acción, ni tampoco bienaventurados los de limpias ceremonias o limpia vestimenta o limpia comida, sino que dice bienaventurados los de limpio corazón. Eso es lo que dijo Jesús. No dijo, como dice aquí Spurgeon, no, bienaventurados los de limpia vestimenta, los de limpia acción, los de limpio lenguaje. No,
bienaventurados los de limpio corazón. La transformación que Dios hace va de adentro hacia afuera. Y ahí podemos ver, ¿cierto? Como Jesús le dijo a los fariseos, limpia primero lo de dentro del vaso del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Eso es lo que Dios hace con el hombre. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Y no al revés, hermano. No al revés. Esa pureza interna que Dios trabaja en nuestras vidas, ¿cierto? Que está ahí en nuestro corazón, se va a ir reflejando hacia afuera. Se va a ir manifestando a mi exterior, en cada área de nuestras vidas. ¿Ya? Y no va a ser algo forzado. No va a ser como una lista de deberes con los cuales yo los tiqueo y entonces soy cristiano. No voy a andar preocupado de eso. ¿Por qué? Porque va a fluir de mí. De tanto estar con Dios, de tanto querer le anhelo a Él. Y Él va a empezar a obrar en mí, ¿cierto? Y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en nosotros. Y va a empezar, ¿cierto?, a manifestarse en cada uno el fruto del Espíritu. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo que este hombre que es transformado por Dios desde dentro y se va manifestando hacia afuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios trabaja ahí, purifica su intelecto, purifica, limpia su voluntad, ya no es igual que antes, sus emociones son diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo eso, todo nuestro interior, toda nuestra personalidad, todo lo que somos, son afectados por esta obra de gracia. Son afectados por esta obra de gracia, ¿ya? Entonces, ahora es diferente, porque Dios ha tocado su corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora entiende cosas que antes no entendía. Y como ahora entiende cosas que antes no entendía, ahora toma decisiones que antes no tomaba. Y anhela cosas que antes no anhelaba. Y se deleita en cosas que antes no. ¿Cierto? Y asimismo también rechaza cosas que también sabe que no son buenas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios ha abarcado todo su interior, ha tocado cada área de su ser, ha tocado su corazón, entonces ya todo es diferente, porque nueva creación. ¿Ya? Entonces, son solamente aquellos que son puros de corazón quienes son bienaventurados. ¿Y qué? Ya, ¿por qué? ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué son felices, muy felices? Porque son salvos. Porque son salvos, ¿cierto? Y esta condición es una condición que fluye de ser salvo. No es algo natural del hombre, sino que es cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un limpio corazón, ¿ya? Esto empieza a producir en nosotros todo diferente, como les decía, todo cambia. Entiendo cosas que antes no entendía, porque vengo a la palabra y Dios me ilumina, ¿cierto? Me muestra ahí el camino que debo de seguir. Y ahora entiendo cosas que antes no entendía. En mi incredulidad, en mi ignorancia. No las comprendía, pero ahora que las entiendo, ya cambia mi forma de pensar. Cambia mi forma de dirigirme. Y ahora ese corazón limpio empieza a producir en mí pensamientos diferentes. Pensamientos que van hacia lo bueno. Buscan amor. Busca expresarlo en buenas obras, ¿cierto? Es por eso que el salmista ya oraba en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa era la oración del salmista. O sea, él reconocía que en su corazón había algo malo, que era dado a lo malo, y él le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, cuando Dios en nosotros produce un corazón limpio, nos da esa pureza de corazón, ¿cierto? Entonces, vamos a poder contemplarle con estos ojos espirituales, ¿cierto? Porque la pureza de corazón limpia los ojos del alma, hermano. La pureza de corazón limpia los ojos del alma de tal manera que Dios se vuelve visible. Que Dios se vuelve visible. El pecado oscurece la verdad, nos deja en ignorancia, ¿cierto? Pero cuando Dios obra en nosotros, nos va limpiando el corazón, ¿cierto? Se empiezan a abrir nuestros ojos, es como que Dios nos da la vista. Y le podemos ahora ver a Él, le podemos contemplar a Él. Y ahora, ¿cierto? No podemos ver la vida sin Él. Amén. Vemos su mano, ¿cierto? En la creación. Sabemos que Él la hizo.
Sabemos que cuando miramos y contemplamos el universo y vemos esos programas, ¿cierto? Esos documentales, cómo es el orden, ¿cierto? De las galaxias, ¿cierto? Cómo funciona, cómo está el Sol en el centro, cómo cada una de las órbitas tiene la medida justa, ¿cierto? Y que cada uno de los planetas va girando, rotando y trasladándose de la manera precisa, perfecta. Y cada uno diferente, no igual al otro, que están a la diferencia, a la distancia del Sol que corresponde. Vamos viendo y corroborando a través de la Escritura que Dios es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Amén. Todo eso nos muestra que hay un hacedor. Porque así como todas estas cosas que tenemos aquí, tangibles, sabemos que hay un fabricante, sabemos que hay un autor de un libro, sabemos que hay alguien detrás de... Nosotros ahora, que Dios ha trabajado en nosotros y que ahora podemos ver, ¿cierto? Nos damos cuenta de que Dios es el hacedor de todas las cosas. Amén. Podemos ver que Él está en la Escritura, que cada vez que nos sumergimos en ella, es como la otra vez leí un comentario, decía, la Biblia es el único libro que cuando yo me sumerjo en él, está el autor ahí mismo conmigo enseñándome. A diferencia de muchos libros que están hoy escritos, cuyos autores ya murieron. Pero Cristo vive, Amén. ¿cierto? Y cada vez que venimos a la palabra, es Dios hablando en nuestras vidas, es Dios ministrándonos, ¿cierto? Entonces, ahora podemos ver a Dios en la Escritura, podemos dejarnos enseñar por Él, discipular por Él, ¿cierto? Y podemos ver también a Dios trabajando en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, en nuestra familia, ¿cierto? Porque Dios ha quitado ese velo de nuestros ojos y nos sacó de esas tinieblas en las cuales estamos sumergidos y nos sacó a esta luz admirable que es en Cristo Jesús. Eso es lo que hace Dios, ¿cierto? Cuando empieza a limpiarnos de toda impureza, de toda inmundicia. Obviamente todo esto inicia por medio de Cristo Jesús. Porque sin Él, de ninguna manera nos podríamos haber acercado a Dios. Fue porque Él entregó su vida en la cruz por nuestros pecados que nosotros hoy nos podemos acercar. Y como validez de que ese sacrificio fue aceptado, como veíamos el domingo, fue su resurrección. Amén. Él se levantó de los muertos porque ese sacrificio que hizo por nosotros fue aceptado. Amén. Fue aceptado, hermano. Y Él con su sangre preciosa nos limpió de todo pecado, de toda condenación. Y ahora, ¿cierto? Podemos disfrutar de la gracia de Dios aún más, de la misericordia de Dios aún más. Todo gracias a Él. Podemos verle, podemos contemplarle con los ojos de la fe y anhelamos, ¿cierto?, ese día de poder verle cara a cara, ¿cierto? Ver a Dios, hermano, era la mayor esperanza de los santos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Por ejemplo, David, en el Salmo 42:1, él lo expresa de esta forma, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Job también se alegró cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Y el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces ahí estamos viendo que ver a Dios era la esperanza de los santos del Antiguo Testamento. De hecho, cuando Moisés, ¿cierto?, también está con Dios y ve la gloria de Dios, él no queda satisfecho con solamente esa ocasión, sino que constantemente vemos a un Moisés que anhela más y más de conocer a Dios, y que quiere estar con este Dios. Entonces, como nos estamos dando cuenta, a la luz de la palabra que estamos viendo el día de hoy, los de limpio corazón, hermano, reciben la recompensa más maravillosa. Porque ellos van a gozar de una mayor intimidad con Dios. Cosa que supera cualquier expectativa que hayan tenido. ¿Cierto? Supera cualquier expectativa, porque no teníamos ninguna, no teníamos ni siquiera ninguna esperanza. Íbamos a toda velocidad, ¿cierto?, rumbo a la destrucción. Pero se nos abren las puertas de la misericordia, los brazos de la misericordia de Dios por medio de Cristo. Y ahora cosas que no merecíamos nos son brindadas, ¿cierto? Y aquí se nos está diciendo que aquellos que son limpios de corazón verán a Dios. Porque Dios es el que nos ayuda, ¿cierto? Quita ese velo, esa ceguera. Y ahora le podemos ver por la fe, ¿cierto? Y va a llegar ese día. Ahora le vemos por fe.
en todas esas cosas que nos rodean, hermano. Como decía, lo vemos, ¿cierto? Vemos su mano en la creación, vemos su mano, ¿cierto? En nuestra vida obrando. Le vemos a Él, le contemplamos en la Escritura, ¿cierto? Pero va a llegar ese día cuando le podremos ver cara a cara. Ese día cuando tendremos esa plena visión, ¿ya? Y podremos ver el rostro de Dios. Cosa que los santos del Antiguo Testamento ni siquiera podrían acercarse a Dios porque ellos mismos decían que si veían el rostro de Dios, morirían. Pero nosotros vamos a poder ver el rostro de Dios, pero solamente por Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, y esto tenemos respaldo, hermano. Apocalipsis 22, 3 y 4 dice: sus siervos le servirán y verán su rostro. Si no estoy yo inventando, dice aquí el Salmo 22, 3, 4. Apocalipsis 22, 3, 4. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará escrito en su frente. Primera de Juan 3, 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero nosotros le conocemos, ¿cierto? Cada día intentamos conocerle aún más. Pero va a llegar ese día, hermano, cuando ya vamos a estar con Él y por gracia vamos a poder verle, ¿cierto? Por gracia y misericordia, cara a cara a nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, esta relación, hermano, íntima con Dios, esta bendición, ¿cierto? Esta dicha del creyente, de esta relación íntima con Dios, ese debe ser el motivo que nos mueva hacia la pureza, ¿cierto? Eso debe ser lo que nos propulse, nos mueva, ¿cierto? Hacia allá, a anhelar la santidad, a anhelar ser más puro, a ser santo como Dios lo es, ¿cierto? Por encima, hermano, del miedo a ser descubierto, no, es que yo no lo puedo hacer, no lo voy a hacer porque a lo mejor me van a pillar. O no lo voy a hacer porque Dios me va a castigar, no. Eso no tiene que ser el motivo que nos mueva, ¿cierto? A buscar la pureza. No lo voy a hacer porque no, sino que tiene que ser esa comunión con Dios. Como yo quiero estar cerca de Dios, entonces quiero ser como Él. Quiero ser santo, santificado en su palabra, ¿cierto? Ser santo como es, Él lo es, ¿cierto? Entonces, no tiene que haber una mezcla de motivos, ¿ya? Porque, de hecho, tenemos los mismos ejemplos con las cosas que tenemos acá en el mundo. Porque cuando hablamos de pureza, ¿cierto? Estamos hablando de algo que no está alterado. Y aquí viene el segundo significado que se desprendía, ¿cierto? De este significado que hablábamos. De un corazón que no se divide en motivos. Un corazón que es sincero, que es honesto para con Dios y su compromiso con Dios, ¿ya? Para allá vamos. Pero volviendo, ¿cierto? A lo que estaba hablando. Cuando hablamos de pureza estamos hablando de algo que no está alterado, algo que no está mezclado y obviamente menos contaminado, porque es puro, ¿cierto? No tiene nada extraño, no tiene nada ajeno a la naturaleza que lo compone, es puro. Por ejemplo, el oro es puro cuando no está mezclado con otros metales. Podemos decir que el aire es puro, ¿cierto? Cuando no está contaminado. Podemos decir, y así mismo de muchas cosas, por ejemplo, el agua es pura cuando... Y así. Tantas cosas más que son puras cuando no tiene nada extraño, nada ajeno a su naturaleza, ¿cierto? De igual forma, no podemos servir a Dios con un corazón dividido en motivos. No tiene que estar mezclado con nada más, no tiene que estar alterado, no tiene que tener nada de otra cosa, ¿ya? Porque Jesús mismo dijo que no podíamos servir a dos señores. Porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. Nuestro corazón no tiene que estar dividido, no tiene que estar mezclado en motivos. ¿Ya? Porque eso, si estuviéramos así divididos, hermano, resultaría en motivos y lealtades divididos, mezclados, ¿cierto? Y obviamente es porque el corazón está contaminado. A eso apunta. No es un corazón puro. Entonces, no podemos decir que tenemos un corazón puro si está mezclado con egoísmo. No podemos decir que tenemos un corazón puro si está mezclado con indiferencia, con envidia. No podemos decir que tenemos un corazón puro si está mezclado con orgullo, con ira, con avaricia, con vanagloria, con amor al pecado, etc. No tiene que haber nada más ahí. Dice Pablo Hoff, desgraciadamente, muchas personas sirven a Dios con una mezcla de motivos, algunos buenos y otros interesados. Por ejemplo, un ministro puede trabajar en la obra del Señor
no solamente para edificar a la congregación, sino para ser reconocido como un gran siervo de Dios. Ahí vemos motivo dividido. Dice Pablo Job, por regla general, no nos damos cuenta de esa motivación. Ayúdanos, Señor. Si la limpieza, hermano, no caracteriza nuestras vidas, si la limpieza no caracteriza nuestras vidas, significa que dos cosas. En primer lugar, que no pertenecemos a Cristo, y en segundo lugar, que le estamos desobedeciendo. No hay más opciones. Si la limpieza no caracteriza nuestra vida, si no hay en nosotros ese anhelo de ser puros, ese anhelo de santidad, o no pertenecemos a Cristo, o le estamos desobedeciendo. Hermanos, vamos a tener tentaciones, ya lo hemos dicho, pero siempre Dios nos va a dar una salida. Siempre decimos, Señor, guárdanos del mal. Y de repente pensamos que va a ser algo mágico. Es como, Señor, guárdame del mal. Burbuja, no sé qué se imaginarán. Que Dios va a mandar a alguien para que nos... No sé. Pero cuando nosotros decimos, Señor, guárdanos del mal, bueno, el Señor nos está dando todos los medios de gracia para que nosotros podamos ser guardados del mal. Si estás a punto de caer en tentación, el Señor te está dando la puerta de salida para que tú vengas, ¿cierto? No caigas en tentación, sino que tú vengas y llenes tu pensamiento, tu corazón que está siendo llevado a inclinarse a la maldad, a sumergirte y llenarte de Cristo. Te está dando los medios. Tiene el Espíritu Santo que te está diciendo, oye, no, es como un semáforo. Alerta, detente, para allá no, ¿cierto? Entonces, vamos a tener tentaciones, pero Dios siempre nos va a dar una salida. Y Él siempre nos brinda todo aquello que necesitamos para poder hacer lo que Él nos demanda. Si el Señor no nos deja solo. Y también nos dice que si caemos en tentación, tenemos que venir a Él a confesarlo. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad porque sabe que somos débiles, sabe que fallamos, sabe que vamos de tropiezo en tropiezo muchas veces, ¿cierto? Entonces, es la impureza de corazón, hermano, a lo que vamos, ¿cierto? Con todo esto, lo que separa al hombre de Dios. Dice Isaías 59:1-2, he aquí, ¿no se ha cortado la mano de Jehová para salvar? Escúchalo bien. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿No? Dios siempre está, ¿cierto? Ahí. Pero, mire, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces ahí nos damos cuenta, es la impureza de corazón del hombre lo que lo separa de Dios. Pero así como la impureza separa al hombre de Dios, solamente la pureza de corazón por medio de Cristo Jesús va a reconciliar a estos hombres con Dios, ¿cierto? Cuando nuestros corazones son purificados, ¿cierto? En la salvación, es entonces que empezamos a ver a Dios. Empezamos, ¿cierto? A habitar, a vivir y a anhelar la presencia de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por esta palabra, ¿cierto? Porque realmente, como lo hemos visto a lo largo de toda esta bienaventuranza que hemos estado deteniéndonos en estos estudios, siempre nos dejan aplastados. Siempre nos dejan ahí delante de Dios, ¿cierto? Inclinándonos. Porque nos damos cuenta de cuántas falencias realmente tenemos. Y eso es lo maravilloso, que el Señor ilumina, ¿cierto?, nuestros corazones. Ilumina nuestro entendimiento. Y aquí nos está diciendo, ¿cierto?, que nosotros tenemos que anhelar esta pureza. Queremos ser transformados, ya no queremos ser igual. Porque ahora entendemos cosas que antes no entendíamos. Entonces, como entendemos cosas que antes no entendíamos, tenemos también que dirigirnos de manera diferente, tomar decisiones de manera diferente, pensar de manera diferente, ¿cierto? Porque ya no somos igual que antes. Y que en nuestro corazón tiene que estar completamente, con todo rendido delante de Él. No tiene que haber motivo ahí, una mezcla de motivos que me muevan a servir a Dios, como se veía en la predicación el día domingo. O sea, tenemos que autoanalizarnos, hacernos un autoexamen, ¿cierto? Y ser sinceros con nosotros mismos.
¿Qué es lo que nos mueve, cierto, a servir a Dios? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, cierto? A venir a la iglesia, a orar. ¿Qué nos mueve? ¿Qué le mueve a usted, cierto, a buscar a Dios a través de su palabra, a conectarse en este momento? ¿Qué le está moviendo? ¿Cierto? Porque lo que lo tiene que mover es un anhelo más de Dios, de aprender más de Él, de querer ser transformado a como es Él, ¿cierto? Y no tiene que haber un motivo dividido, pero muchas veces lo tenemos. Y quizás no nos habíamos dado cuenta, pero a la luz de lo que hoy vimos, nos descubrió el Señor. Así que, como decía ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente nos perdona, sino que también nos limpia de toda maldad. Amén. También voy a entrar acá. Yo acá. Bueno, el versículo 8 del capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Que comienza diciendo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo me imagino, ¿verdad? Me transporto a ese lugar, ¿verdad? A ese monte, ¿verdad? Y escucho esto de Dios. Es como bien decía Joana, aquí el autor mismo te está enseñando. Y muchas veces uno ha pasado por este versículo, ¿verdad? Y por todos los demás versículos, y lo ha leído y lo ha releído, ¿verdad? Pero no solamente hay una lectura y volver a leerlo, sino que también hay una comunión con Dios. Vemos cómo Dios habla, ¿verdad? Sobre el corazón del hombre, y da ciertas, se podría decir, cierta lista de alimentos. Es igual que una dieta cuando usted quiere cuidar su corazón. Le dicen: coma verdura, ¿verdad? Aliméntese sano, haga ejercicio, esté constantemente, ¿verdad?, con esta lista a su lado. Porque si usted sigue estas reglas, ¿verdad?, ese corazón va a estar sano. No va a estar contaminado, va a tener vida, va a tener salud. Dios hace lo mismo. Habla de esta pureza espiritual, y la habla de una forma que es entendible para todos nosotros, porque dice: el corazón es el asiento, ¿verdad?, de todas estas emociones, de todos estos pensamientos, ¿verdad? Y ahí es donde está todo lo malo. Entonces usted tiene su corazón malo, el corazón, el espiritual está malo. Y necesita, ¿verdad? Necesita a Dios, ¿ya? Al doctor, al Señor, al Creador, ¿verdad? Lo necesita porque Él tiene la dieta especial para que este corazón sea limpio, para que este corazón empiece a tener vida, y para que este corazón tenga mucha más vida, pero en las manos de este doctor. Y que funcione de la manera que tiene que funcionar. Claro, para lo que fue creado. Amén. ¿Ya? Para eso. Entonces, vemos que si todo esto, ¿verdad? Todo esto que Dios nos habla sobre las bienaventuranzas, es un conjunto, ¿verdad?, de tip, se podría decir, de aquel hombre, ¿verdad? Aquel hombre entregado a Dios, aquel hombre que está continuo con Dios, ¿verdad? Si usted o yo mismo, si yo no estoy delante de Dios de continuo, ¿verdad?, esto para mí va a ser extraño. Para mí esto va a ser difícil de entender. Para mí esto va a ser: no, yo solamente con uno estoy bien, pero con los demás no. Pero esto, como decía al principio, Dios está dando una receta, y la receta es perfecta. Tenemos al doctor, tenemos el libro, ¿verdad?, la palabra de Dios, para leerla y para darnos cuenta de cuán malo tenemos nuestro corazón.
cómo está dañada esa parte. Y eso no es solamente ahora, sino que es desde el principio. Venimos con ese mal. Problema cardíaco. Claro, con ese problema cardíaco espiritual. Amén. ¿Ya? Que a las finales nos va a llevar a una muerte eterna. Así que, hermoso, ¿verdad? Esto de la bienaventuranza, verlo por sección, se podría decir, por versículo, porque nos va dando y nos va descubriendo nuestro corazón todas estas cualidades, ¿verdad?, que habla sobre el pobre en espíritu, por aquellos que lloran, ¿verdad?, los mansos, todo eso, ¿verdad?, nos debe llevar a una reflexión, ¿verdad?, a encararnos a nosotros mismos, hermanos, y decirnos realmente y ser bien sincero, y yo lo digo, yo no los cumplo. Yo no cumplo estas características. Yo necesito, para cumplir estas características, necesito a Dios. Necesito a Jesús en mi vida, y ese va a ser mi anhelo, ¿verdad?, para seguir orando, para seguir buscándole en Él. Amén, amén. Y ese es el mensaje, ¿verdad?, para mis hermanos que nos están viendo. Buscar a Dios, porque solo nos vamos a poder llegar a obtener todo esto. Esto que está acá, esto que Dios nos entrega, que es su palabra, que es el alimento para nuestra vida cristiana, no la vamos a poder completar solos. Esto tiene que estar el creador, tiene que estar el doctor, tiene que estar el maestro ahí, ¿verdad?, en nuestras vidas, y nosotros, como usted va al doctor y escucha al doctor y le hace caso a ese doctor y come lo que el doctor le dice y hace esa dieta y se toma los medicamentos, así mismo, ¿verdad?, es con Dios. Usted se pone en las manos de Dios, hace lo que Dios está pidiendo y cumple todas esas cosas, pero con la ayuda de Dios. Dios nos va a fortalecer, nos va a ayudar, como bien dice. Vamos a tener, ¿verdad?, vamos a caernos, vamos a tropezar, vamos a cometer pecados, porque todos los días cometemos pecados, somos pecaminosos, ya sabemos que nuestro corazón está malo, está sucio, necesita ser limpio, se inclina al pecado. Entonces yo ahora sí tengo, ¿verdad?, ya otra razón más, otra característica más para buscar más de Dios. Amén, y también para clamar por aquellos que no le conocen, como bien decías tú, porque veíamos, ¿cierto?, que del corazón salen todas estas maldades. Todo lo que vemos hoy en día, ¿cierto?, las guerras que hay, las destrucciones que hay, todo tipo de enfermedades que hay, todas esas cosas que están pasando y que cada día encendemos la televisión y vemos, ¿cierto?, todos los días catástrofes, vemos delincuencia, vemos, ¿cierto?, oímos, ¿cierto?, de la radio, donde vamos, escuchamos, incluso de los vecinos, situaciones complejas, que tal vecino asesinó a tal, que se ensañaron, que lo mataron a palo, y diversas situaciones que oímos día a día, es porque sale, aflora, ¿cierto?, del corazón del hombre esa maldad. Entonces, también tenemos ahí un motivo, si bien no estamos orando por nosotros, para que el Señor nos purifique cada día más, para que nuestra vida, ¿cierto?, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad sea limpiada, ¿cierto?, y que andemos conforme a lo que Él dice que es bueno, ¿cierto? También roguemos por aquellos que no le conocen, que están en ignorancia, que están con los ojos vendados, ¿cierto?, y que no ven a Dios, ¿ya?, para que puedan tener un encuentro con Él y entonces puedan rendir sus vidas a Él, ¿cierto?, y sus corazones también sean transformados y arrepintiéndose, ¿cierto?, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Que el Señor tenga misericordia, ¿cierto?, de tantas cosas que hoy están sucediendo en el mundo, de toda la gente que está sufriendo, ¿cierto?, y que todos estos productos del pecado del hombre. Amén. Hasta para eso, para lo que está pidiendo Joana, para la oración, ¿verdad?, necesitamos a Dios. Amén. Porque si no tenemos a Dios no vamos a poder orar. Y si usted ahora en este momento no tiene ganas de orar, no quiere orar o no le nace orar, porque hay algo ahí que está pasando en su vida y usted necesita pedirle a Dios, ¿verdad?, que también le ayude a orar. Amén. Sí, para orar, yo tengo que pedirle a Dios para orar. Porque todo, es que eso es, hermano, o sea, la Escritura a nosotros nos hace más cada día dependiente de Jesús. Necesitamos a Jesús.
O sea, para toda nuestra vida vamos a tropezar, vamos a caer. Sí. Vamos a tener dificultades, sí. Vamos a pasar por caminos, por momentos difíciles, sí, lo vamos a pasar. Si aquí nadie le va a venir a decir, oiga, no, ¿sabe que si usted sigue a Jesús, va a tener ese auto, esa casa, ya no van a haber más problemas? No, lamentablemente nosotros le vamos a decir aquí, usted se identifica con Jesús, va a tener problemas, va a tener dificultades, va a tener enemigos. Y los enemigos muchas veces se levantan entre nuestra propia familia, nuestros propios amigos, nuestro propio entorno. ¿Ya? Así que, pero todo eso, hermano, todo eso podemos pasarlo gracias a que Jesús está con nosotros, a que Dios está con nosotros y que le buscamos constantemente. Entonces, todo eso, orar, ¿verdad? Orar por aquel que lo necesita, venir a Dios, abrir las Escrituras, todo es voluntad y fuerza y dada por Dios. Ese querer y hacer es de Dios. Gloria a Dios. Es de Dios, no es mía. Entonces yo cuando abro la Escritura y cada vez que leo la Escritura, más me doy cuenta de todo lo que hago yo, de poder estar hoy aquí, de poder abrir las Escrituras, de poder usar las redes sociales para poder... Es todo gracias a ese querer y a ese ser y a esa voluntad de Dios de que se haga. No es por mí. Como decíamos, por mí a lo mejor puedo estar en otro lugar ahora. Podría estar haciendo otras cosas. Usted podría estar haciendo otras cosas, no estar conectado acá. Pero es porque Dios le pone en su corazón y en mi corazón, el corazón de Joana, ¿verdad? El poder estar en este lugar, escuchando, ¿verdad? Transmitiendo y también aprendiendo para que también no solamente nos quedemos nosotros con este alimento, sino que también podamos compartirlo, ¿verdad? Con los demás. Así que el Señor nos ayude a ser perseverantes, porque yo no le puedo decir persevere, no, porque usted no va a poder, sino que el Señor nos ayude a todos a perseverar, que el Señor nos dé y nos siga dando ese querer y ese hacer. Yo no le voy a decir, usted es cabeza, ¿verdad? Y no cola, no, porque estaría siendo irresponsable. Dios es el que nos puede ayudar, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos levanta, Dios es el que nos ayuda a pasar las pruebas, Dios es el que nos saca de la enfermedad, de la dificultad, de todo. No es por nuestras fuerzas, ni es porque yo sea el más grande, el que sepa más, el que esté... No, es por misericordia de Dios, es que nosotros, ¿verdad? Salimos victoriosos, pero para la gloria de Él. Amén. Amén. Así que el Señor, ¿verdad?, bendiga enormemente sus vidas, hermanos. Que les fortalezca, que les anime, que les dé, ¿verdad?, esa sabiduría, ese entendimiento, esa perseverancia de seguir buscando de Dios, no solamente los días martes, no solamente los días jueves ni los días domingos, sino que todos los días, en alabanza, en adoración, en su palabra, en predicación. Búsquenlo. Que el Señor pueda, o sea, que el Señor les ayude a que ustedes puedan y nosotros podamos también, ¿verdad?, seguir buscándole. Porque ese es el camino, no hay otro. Dios dice, yo soy el camino, no hay otro camino. El mundo dice, hay muchos más, pero no. Para el cristiano hay un solo camino y ese es el blanco perfecto, que es Jesucristo, y no hay otro más. ¿Verdad? Así que muchas bendiciones, el Señor y la paz de Dios sea sobre todos ustedes, los que hoy nos pudieron ver, ¿verdad? Y que también puedan buscar de Dios en su palabra.